Buenas noches, amada familia. Siempre es un gozo estar nuevamente juntos en esta noche para seguir compartiendo de lo maravilloso del reino de los cielos, escuchar lo que el Rey de este reino tiene para nosotros, guardarlo en nuestro corazón y poner por obra todas sus enseñanzas y vivir de una manera diferente y mejor como nuestro Padre anhela para nosotros que somos sus hijos. Quiero darles la bienvenida a todos y anhelo que Dios siga llenándoles de su amor, vida y bendiciones y caminen en prosperidad. De igual manera quiero darles la bienvenida a las personas que se conectan por primera vez y como siempre les digo que sea el inicio de una nueva vida. Como hablamos el domingo, nuestra mentalidad debe estar en función de nuestra identidad, es decir, debemos llegar a tener la mentalidad de hijo de Dios, y esto implica que debemos pensar y actuar como lo hizo Jesucristo, el verdadero Hijo de Dios. En base a las Escrituras nos dice que podemos llegar a tener la mentalidad de Cristo, como vemos en 1 Corintios 2:16 en la PDT. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad de Cristo. Si tenemos su mentalidad, nuestros pensamientos van a ser los mismos del Señor y desde luego vamos a actuar como Él, como dice Pablo en Filipenses 2:5 en la PDT. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Sobre este fundamento tomemos lo que dice en su palabra para desarrollar una mentalidad de vencedores y ganadores. En Romanos 8:37 en la Biblia de las Américas dice: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En la traducción en lenguaje actual dice: en medio de todos nuestros problemas estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. De acuerdo a este versículo nos dice que somos más que vencedores en Cristo. Él es quien nos da la victoria total. Esto nos demuestra que desde que venimos al Señor y ponemos la fe en Cristo, podemos cambiar de una vida de derrota a una vida de victoria. Y desde luego comenzamos venciendo lo que antes nos vencía, especialmente la vida de pecado. Antes éramos vencidos por lo malo, ahora vencemos con el bien, como dice Romanos 12:21 en la Biblia de las Américas. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Antes éramos vencidos por las obras de las tinieblas, pero ahora prevalecen las obras de la luz. Antes éramos vencidos por la tentación, pero ahora vencemos la tentación. Antes éramos vencidos por las obras de la carne, como pleitos, enemistades, borracheras, celos, envidias. Pero ahora vencemos estas obras, porque somos espirituales y nuestra mente y corazón están puestas en las cosas celestiales y no en las de este mundo. De igual manera, un mal que casi todos tenemos, que es el orgullo y la rebeldía, que prevalecía en nuestras vidas, cuando venimos al Señor, fuimos liberados y ahora vencemos con la humildad y con la obediencia. Como vemos en todas estas cosas, ahora somos vencedores. Entonces, cuando nos unimos a Cristo, cuando le creemos por medio de Él, empezamos a vencer cosas que antes nos hacían perder. En conclusión, ahora vencemos a lo que antes nos vencía. Con Jesucristo podemos alcanzar lo que antes no podíamos llegar a ser y tener. Para continuar una vez más, veamos lo que es mentalidad. Es el conjunto de creencias y costumbres que forman el modo de pensar para enfrentar la realidad. Como ya hemos mencionado, las creencias y costumbres del pasado formaron una manera de pensar en el mundo que vivimos. Pero ahora la palabra de Dios nos dice que ya no vivamos conforme a este mundo, sino que seamos transformados en nuevas personas por medio de la renovación de nuestra mente. Y de esta manera verificar la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Es decir, ahora tenemos una mentalidad del reino al cual pertenecemos. Y es con esa nueva manera de pensar que debemos de enfrentar cualquier realidad. Expliquemos esta última parte. Todos nosotros podemos vivir las mismas realidades, pero no todos tenemos la misma mentalidad. Y el resultado que tenemos depende de la mentalidad con que operamos. Pongamos algo práctico. Hay dos personas enfermas de cáncer. Esa es la realidad de las dos personas. Pero una tiene en su mente y cree que ya no hay nada que hacer y espera la muerte. En cambio, la otra persona piensa y cree que no hay nada imposible para Dios y está convencida que Dios le sana, y eso tiene en su corazón, porque está escrito que al que cree todo le es posible y recibe su milagro. Otro ejemplo: dos personas tienen la misma realidad, no tienen trabajo y no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas. Ahora la una piensa que por cuanto no hay trabajo puede hacer algo ilícito. En cambio, la otra piensa que todo, aún su trabajo, puede ser suplido por Dios. Más aún sabe que lo que está pasando es temporal y no definitivo. Y además tiene en su corazón que el nuevo trabajo va a ser mejor y con mayor remuneración. Como podemos darnos cuenta, frente a una misma realidad se opera con diferente mentalidad y de eso depende el resultado. Y si nos basamos en la palabra, dice que en todo vamos a salir más que vencedores por medio de Cristo. Entonces, cuando pensamos sobre los principios de la palabra,
y lo aplicamos, ahí está la diferencia. Adicionalmente, algunas realidades no son provocadas por nosotros mismos, sino dependen de cosas externas, de terceras personas y aún en general, por mencionar, podemos decir de un gobierno. Pero la forma como lo afrontamos depende de la mentalidad que tenemos para ver siempre la salida correcta. Como sabemos, hay personas que frente a un problema se hacen más problemas. Pero cuando tenemos la mentalidad del reino, sabemos que los problemas se hicieron para resolverlos. Y aún nuestra forma de mirar es diferente, ya que dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Como vemos, lo que cambia la realidad de la persona es la mentalidad que tenga para enfrentar la realidad. Por tanto, es la mentalidad que hace que las personas obtengan diferentes resultados. Entonces, dependiendo de la mentalidad, nos vamos a ver como derrotados o como vencedores. Pero los que creemos en Dios, sabemos que en Cristo somos más que vencedores. De otro lado, debemos tener presente que nuestra mentalidad es una verdad, aunque no sea la realidad. Para explicar esto, hagamos la siguiente reflexión. Si tengo mentalidad de emprendedor, así me voy a ver, aunque todavía no tenga el emprendimiento. Otro caso, aunque esté pasando por tiempos de crisis, una persona que tiene mentalidad de vencedor se ve como una persona próspera. Y esto es así porque lo que dirige nuestra vida no es la realidad, ya que toda realidad es cambiante, pero mi mentalidad está definida. En definitiva, la mentalidad no cambia según las circunstancias, sino que mi mentalidad cambia las circunstancias. Con la mentalidad de Cristo enfrento toda realidad y sea cual sea, salimos como vencedores, de tal manera que vamos a vencer la enfermedad, la pobreza, el problema y cualquiera que sea la realidad va a cambiar por efecto de mi mentalidad. De otro lado, todos hemos pasado por tantas experiencias de nuestras vidas y estas son parte de la vida, pero no deben encerrar la forma de pensar. En definitiva, no es lo que he vivido en el pasado que debe marcar mi mentalidad. Muchos creen que han sido marcados para el fracaso y desde luego sus pensamientos son de derrota. Y además creen que toda la vida les va a suceder lo mismo. Entonces no debemos encerrarnos en un pensamiento por causa del fracaso. La experiencia de vida que nos marcó no determina nuestra mentalidad. Si una vez fracasó, no debe dejar de seguir intentando. No piense que siempre está para el fracaso. Ese es el pensamiento del mundo. Debo tener presente que ahora con la mentalidad renovada somos más que vencedores por medio de Cristo. El mejor ejemplo de una persona en la Biblia respecto a lo que estamos hablando es José, ya que él nunca permitió que todas las experiencias que vivió y que le fueron mal le encerraran en una manera de pensar de fracaso. Fueron muchas las situaciones contrarias que vivió, pero esto no cambió su mentalidad, ya que tenía claro dónde iba a llegar. Es decir, sus experiencias no le llevaron a verse de fracaso en fracaso. Más aún la palabra dice que en todo lo que estaba pasando, Dios estaba con José, aún cuando estaba en la cárcel. Y si Dios estaba con él, de hecho estaba operando a la manera de Dios. Dios implica seguir pensando y viéndose como Dios le veía, es decir, como gobernante. Y con esa mentalidad enfrentó lo que vivió. José se veía así y por eso llegó a lograr lo que pensaba. De la misma manera, debemos tener la mentalidad de Cristo para enfrentar lo que vivimos. En consecuencia, no es lo que vivimos, es la mentalidad que nosotros tenemos para enfrentar la realidad que vivimos. Por eso, no debemos permitir que las experiencias de la vida encierren la manera de pensar. Ahora veamos un pasaje muy conocido donde vamos a desvirtuar todo lo que nos enseñaron muchas veces en nuestra propia casa y especialmente en la sociedad. Como usted puede haber oído, se aconseja que deben ser buenos perdedores. Esto parecería una buena recomendación, pero lamentablemente las personas se acostumbran a ser perdedores. Pero como ahora tenemos un manual de vida basado en la palabra de Dios, aprendemos que los hijos de Dios nunca debemos ser perdedores, porque Jesucristo nos ha llevado a tener una vida de ganadores y de Él debemos aprender todo y tener su mentalidad. Como sabemos, Él vino a rescatar lo que se había perdido, vino a ganar a todos para el reino de los cielos, pues esa era parte de su misión, como dice Juan 17:12 en la Biblia de las Américas. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición, para que la escritura se cumpliera. No solo eso, sino que triunfó sobre los principados y potestades. Y si Cristo vino a la tierra a ganar, y si nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, vamos a ser ganadores y ser los mejores en todo. Veamos 1 Corintios 9:24 en la Biblia de las Américas. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corre de tal manera que ganéis.
En la Nueva Biblia Viva dice, en una carrera son muchos los que corren, pero solo uno obtiene el premio. Corran de tal modo que ganen la carrera. Lo primero que vemos es que muchos son los que corren y quieren ganar, pero ¿cuántos ganan? Uno solo. Y nos dice que corramos de tal manera que ganemos. Entonces debemos despojarnos de nuestra anterior manera de pensar que fue aprendido en el mundo, que nos decían que lo importante no es ganar sino competir. Como vemos, esto no dice la palabra. Dios quiere que tengamos una mentalidad de ganadores, llegar a la meta como ganadores. De acuerdo a esto, cuando usted es un estudiante, sea el mejor. Si entró a capacitarse en cualquier área de conocimiento, llegue a ser el mejor. Si usted es un trabajador de una compañía, sea el mejor. Si va a una competencia, no solo participe, sea un ganador. Si va a ser un siervo del Señor, sea el mejor. No porque está compitiendo con alguien, sino porque todas las cosas que haga, tiene que hacerlo como para Dios y no para los hombres. Y sabemos que tenemos un Dios de excelencia, y eso es lo que le agrada. Entonces procedamos en consecuencia. ¿Sabe por qué puede ser el mejor? Porque tiene la mentalidad de Jesús, que es el mejor de todos, que nos ha enseñado a vivir como ganadores y vencedores. A Él sea la gloria por siempre. Como está escrito en 2 Corintios 2:14 en la Biblia de las Américas, pero gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Salimos de un reino de derrota a un reino victorioso. Finalmente veamos la mentalidad de un hombre que lo perdió todo, que es Job. Como sabemos, perdió sus hijos, sus posesiones y hasta su salud, pero se mantuvo firme en sus principios, convicciones y en su manera de pensar. Dice la palabra que en todo Job no pecó ni culpó a Dios, y seguía diciendo que Dios es bendito. Y veamos uno de sus pensamientos que está en Job 22:28 en la Reina Valera. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Definitivamente, aunque pasó tantas situaciones de calamidad, y por no cambiar de mentalidad, Dios le dio el doble de lo que había perdido, y por tanto terminó como un vencedor y ganador. Esta debe ser nuestra mentalidad, para prepararnos para recibir todo lo mejor de Dios, ya que nuestro pasado no determina nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios, y mientras tengamos la mentalidad de Cristo, terminaremos recibiendo de una manera multiplicada, porque así es nuestro Dios. En nuestro interior debemos tener claro que el hombre fue creado y ha nacido para ser vencedor y ganador por medio de Jesucristo. Y debemos tener la seguridad que somos más que vencedores, porque confiamos plenamente en su palabra. En 1 Juan 5, versos 4 y 5 en la Biblia de América dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Definitivamente nosotros no debemos olvidar quiénes somos y a quién le pertenecemos. Somos hijos de Dios y pertenecemos al reino de los cielos. Y esta condición nos lleva a tener la mentalidad de un vencedor en Cristo, ya que Él sufrió el desprecio de la cruz para garantizarnos a nosotros la victoria. Más aún, venció a la muerte. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar si vamos a ser más que vencedores. Veamos otro versículo. Juan 2:14 en la Biblia de las Américas. Pues os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al enemigo, al maligno. Por causa de recibir su palabra permanentemente, todo lo que piense, acompañado con acciones de fe, lo tendrá. La palabra cambia la mentalidad, para usar la fe que cambia la vida, y hacernos más que vencedores y ganadores. Somos más que vencedores. No somos lo que tenemos, no somos lo que perdimos, lo que pasó. Nosotros somos lo que pensamos de nosotros mismos. Y si pienso que soy más que vencedor, toda prueba, toda dificultad, la vamos a poder vencer por medio de Jesucristo. Debemos entender que lo más valioso que poseemos es la mentalidad, ya que somos lo que pensamos, y con la mentalidad del Señor podemos alcanzar todo, porque sabemos qué hacer cuando tenemos oportunidades y somos prósperos por nuestra manera de pensar. Cabe señalar que la Biblia en ninguna parte promete una vida sin problemas y dificultades, pero es en medio de la adversidad donde se forjan los vencedores y ganadores, teniendo la mentalidad de Cristo. Nuestra victoria espiritual en Cristo debe ser nuestro aliento y motivación para enfrentar cada día en nuestras vidas. La clave para ser un ganador
en la vida es ser primero un triunfador en nuestro interior. Para vivir como vencedores debemos mantener nuestra mente enfocada en lo que queremos lograr y no dejarnos de influenciar por lo que vemos o por lo que sentimos. Un vencedor es uno que mantiene su mente enfocada en lo que quiere lograr y no se deja influenciar por lo que ve o por lo que siente. Un vencedor va contra la corriente y no permite que los pensamientos negativos dominen su mente. Un vencedor está siempre pensando en lo que quiere lograr y continuamente está hablando victoria. La palabra derrota no tiene lugar en su vocabulario. Cuando ve la oposición no se da por vencido, sino que lo ve como una oportunidad de aprender algo nuevo y llegar a un nivel más cerca de la victoria anhelada. Un vencedor no se rinde. El más grande vencedor es Cristo y nosotros podemos tener su mentalidad y vivir como vencedores y ganadores por ser Él nuestro inspirador. Más aún la palabra dice en 1 de Juan 2:6 en PDT, el que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. Entonces vivamos como ganadores y vencedores para la gloria de Dios. Antes de terminar este tiempo de bendición, quiero invitarle a usted que se ha conectado por primera vez para que tome la mejor decisión de su vida y reciba el mayor de los milagros, que es la salvación, y tenga un nuevo estilo de vida. Solamente tiene que creer y hablar con Dios con su corazón. Esto es orar. Ahora le voy a guiar y le pido que repita después de mí. Dígale: Padre, hoy vengo a ti para decirte, tú conoces mi vida, sabes que soy un pecador, ya no quiero seguir viviendo de la misma manera. Por eso me arrepiento de mis pecados y de toda mi vida pasada. Y te pido perdón y que me des la oportunidad de tener una nueva vida. Señor Jesús, yo sé que tú moriste por mí y resucitaste y estás vivo y estás escuchando mi oración. Por eso te invito a que entres en mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme, hacerme libre y escribir mi nombre en el libro de la vida. A usted que ha recibido a Cristo, quiero felicitarle y decirle que por esa decisión hay fiesta en el cielo y ahora es hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Sea bienvenido a la familia de Dios. Y como siempre les digo, desde ahora ponga su mirada y corazón solo en Dios, que nunca le va a fallar. Y en todo lo que podamos servirle, cuente con nosotros. Y a todos ustedes, amada familia, desarrollemos nuestra mentalidad como la de Cristo para tener una vida de vencedores y ganadores. Y mientras más relación tenemos con Cristo, y si caminamos con el Señor siempre, vamos a adoptar su manera de pensar y de vivir. Vamos a parecernos a Él. Y nuestra forma de vivir inspirará a las personas que están con nosotros y especialmente a nuestras generaciones. Padres, nuestro trabajo es formar la mentalidad de los hijos. No solo es darles dinero, es enseñarles a pensar. Y como les dije el domingo, no es fácil, pero con ayuda de Dios lo vamos a lograr. Y no hay nada imposible para Él. Dios les guarde, Dios les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor tenga misericordia, los llene de gozo, de paz, y que tenga una noche especial con el Señor. Buenas noches.